Muy buenas, volvemos de nuevo en esta ocasión con este tema que intentará dar las claves de cómo nuestro sistema cognitivo permite que surja la habilidad del jugador experto y esa acción hábil que lo caracteriza. Para ello, para ello dividiremos el tema en cuatro apartados. En primer lugar, intentaremos ver qué distingue entre lo que comúnmente conocemos como técnica y lo que realmente hace un deportista, que es ser habilidoso, tener habilidad. En segundo lugar, veremos cómo el control se produce mientras que hay automatismo, algo que podría ser contradictorio. Terminaremos definiendo los tipos de control que posee el jugador experto para adecuar su conducta que sea flexible y adaptativa. Y terminaremos ofreciendo algunas consideraciones metodológicas que ayuden al entrenador, que ayuden a vosotros a poner en práctica este conocimiento que hoy será complejo, pero que tiene una gran importancia a la hora de entender y aplicar la adquisición de cualquier habilidad o técnica deportiva. Este año los entrenadores creyeron identificar el origen de las carencias individuales de los jugadores, atribuyendo esa falta de rendimiento observado en déficit coordinativo, es decir, en déficit técnicos. Este enfoque mecanicista del ser humano concedió una enorme importancia a la calidad de esa ejecución motor, pero despreció los procesos y mecanismos que subyacen cualquier conducta de juego, aquello relacionado, como estamos viendo en este tema, con los procesos perceptivos o decisionales del jugador. Estos antecedentes nos permiten afirmar que el término que se produce a partir de ahí, denominado técnica, no es apropiado. Bien porque carece sentido ceñirse solo a aquella parte del entrenamiento relacionado con la parte coordinativa, o porque no abarca la mejora de otros procesos o mecanismos que garantizan el rendimiento, y por lo tanto habría que modificar el término que usamos para definir cuando hablamos de qué queremos desarrollar en el jugador, qué técnica o habilidades. Más allá de esta reflexión inicial, lo que es preocupante es que a día de hoy se sigue existiendo una creencia de que mejorar la técnica, esa parte ejecutiva o coordinativa, es el objetivo clave que va a conseguir estimular la mejora individual del jugador. La clasificación de nuestras capacidades de juego, tradicionalmente basada en la observación de los jugadores expertos, en realidad es arbitraria, porque no corresponde con procesos cognitivos que sustentan la acción motriz. Se ha basado solo en lo que observamos del jugador a través de la observación directa. En cambio, esto descontextualiza todo lo que es necesario previo a o durante a la ejecución. Bien, esta visión mecanicista y analítica de la realidad sigue existiendo hoy en día y creemos que podemos, por tanto, diferenciar la habilidad en partes. Por un lado estaría la técnica, que se entiende como ese modelo o gesto ideal que obedece a un patrón biomecánico que garantiza la eficacia, mientras que segundo, la táctica nos permitiría adecuar la elección, la toma de decisiones, elegir qué patrón es el adecuado según la problemática de cada momento de juego. Esta visión tradicional del desarrollo de las habilidades se basó, por tanto, en unos principios que son reduccionistas y que separan, por un lado, la mente y el cuerpo, el individuo del entorno y la ejecución de la habilidad. Así, se han asumido tres puntos que se repiten hoy en día. 1. El rendimiento implica un dominio de unos patrones correctos. 2. El desarrollo de las habilidades es un proceso convergente de refinamiento de un conjunto de acciones, hasta el punto de que pudieran estar totalmente automatizadas. Y 3. La mente, que sería la táctica, y el cuerpo, que sería la técnica, son entes separadas, siendo la primera la que controla el cuerpo, aunque esta solía ser considerada poco fiable por parte de los entrenadores. La realidad es que nuestro cerebro no entiende de técnica táctica, solo de conductas que permiten ajustar el comportamiento a las necesidades del momento. Y esto es importante para poder avanzar. Nosotros vamos a partir de la ciencia de la complejidad, que abogan por definir al organismo como una parte de un sistema más amplio, dinámico, complejo, formado por sus sistemas. Así que el sistema mínimo de análisis del comportamiento jugador debería ser cerebro,
mente-entorno, sin divisiones. Como apuntó Bernstein, ya pionero en el estudio de análisis del acto motor, hablaba que era importante considerarlo como una función integral, que responde a las características incidentes del entorno y al alto nivel de conectividad en sus partes. Así definía habilidad como la capacidad de encontrar soluciones a problemas motores nuevos. Partiendo de esa definición, nosotros planteamos cambiar el concepto de técnica por el concepto más amplio de habilidad, que recogería la parte de intencionalidad que hay detrás, que explica qué quiere conseguir el jugador en cada momento, estaría implícito en ese concepto, y respondería a la necesidad a partir del análisis de las condiciones del entorno que permite conseguir el objetivo en el momento a momento que el jugador posee y que da lugar a una selección de una acción muy concreta. Una acción por sí misma, cortándola por partes, quedándonos solo con lo observable, deja de ser una simple herramienta al servicio de una intención que persigue el jugador. Intención y acción no son separables y dependerían, por tanto, de este concepto más amplio de adaptabilidad dentro de lo que sería una habilidad deportiva. La definición está soportada por estudios de control motor. Se ha estudiado que las acciones motrices del ser humano nunca se repiten porque nunca son iguales. Los humanos somos variables a la hora de producir incluso movimientos más simples como caminar o coger una taza de té, y que son inherentemente redundantes a la hora de producir cualquier movimiento. De nuevo, Wettstein acuñó la frase que hoy está en boga de repetición sin repetición, señalando que incluso en movimientos básicos estables existe una variación de repetición en repetición. Simplemente no realizamos un patrón de movimiento idealizado cada vez, enfatizando que la habilidad está en la capacidad de adaptarse a las restricciones cambiantes que te propone cada tarea. Se ha estudiado los patrones de movimiento en deportes de interacción, como el baloncesto, se ha descubierto que incluso las habilidades desde un punto de vista cinemático, de su biomecánica, son muy distintas en presencia del adversario. Cuando éste está presente, el jugador anticipa su acción, movilizando recursos motores previos al movimiento, lo que le permite actuar con mayor velocidad y precisión. Esta necesidad de adaptación al rival modifica, por tanto, la biomecánica del movimiento propio del gesto, que en ausencia de este adversario sería muy distinta. Esto también se puede observar en estudios, por ejemplo, cuando los jugadores se les somete a condiciones inesperadas o de altas demandas temporales mientras realizan una habilidad básica como puede ser el salto y las caídas en una pierna. La biomecánica analizada de la caída, cuando tienen poco tiempo para decidir con qué pie debe aterrizar, por ejemplo, como veis en esa imagen, la biomecánica cambia. Estos movimientos estarían, por tanto, llevados por un control cognitivo. A mayor control cognitivo, mejor sería el gesto biomecánicamente en condiciones inesperadas o de poco tiempo. Que desde la visión más tradicional de la psicología, la habilidad se veía como una progresión desde etapas conscientes hacia otra automática, donde existía mucho control, la primera etapa del principiante, hasta una etapa de experto en la acción hábil se volvía muy automatizada y por tanto los movimientos exhibían mucha precisión con poco o ningún control cognitivo y por tanto sin conciencia. Hoy sabemos que aunque el paso de principiante a experto implica una mayor automaticidad, lo hace de una manera que implica la liberación de unos recursos cognitivos que el jugador lo utiliza para tener mayor ajuste a los cambios del entorno. Este control cognitivo, ya presente incluso en momentos de máxima automatización, va a permitir al jugador regular, coordinar y secuenciar las acciones, logrando una respuesta siempre adaptativa, extraordinariamente flexible y que definiría a cualquier jugador experto. Podemos definir la acción hábil de un jugador a partir de tres grandes características: control, monotilización de sus intenciones previas, un sistema que permitiría ajuste de sus intenciones y un sistema que permitiría un ajuste de la biomecánica del movimiento. En primer lugar, es necesario mantener y monitorizar el objetivo de acción en cada momento. El sistema de control va a permitir al jugador mantener la memoria de la información que es relevante para esos objetivos prioritarios, lo que le va a facilitar al jugador procesar eventos próximos
que se puede imaginar. Los automatismos van a depender de la intención actual y del objetivo de la tarea. Son estos objetivos los que van a servir de guía al jugador. Esta guía va a permitir al jugador detectar cuándo y en qué grado no se están logrando los objetivos. Y posteriormente determinar cuál es la causa del tal desajuste. Cuando el organismo detecta que el automatismo no va a dar respuesta a las intenciones activas que tiene el jugador en ese momento, busca ajustar su comportamiento, algo que ocurre constantemente. En segundo lugar, para solucionar el problema que tiene el jugador del poco tiempo disponible para ajustar su comportamiento y no tener que esperar que ocurran los eventos y actuar a partir de las nuevas circunstancias, el sistema de control es capaz de ajustar ese comportamiento en décimas de segundo. Para ello, debe predecir los errores antes que realmente ocurran y es la única manera de actuar de manera tan rápida como lo hace el jugador. Todos nosotros poseemos un sistema neuronal denominado error de predicción que le permite realizar al jugador una predicción sobre el resultado futuro de la acción que ha decidido usar. Esto ya lo vimos anteriormente. En otras palabras, este sistema indica un desajuste previsto entre un resultado de acción deseado, lo imaginado, y el resultado futuro. Para ello, nuestro sistema nervioso proyecta sobre su entorno un modelo mental hipotético del mundo, con la finalidad de comparar sus predicciones con la información que le llega de los sentidos. Para poder entenderlo un poquito mejor, cada región del cerebro formula una o varias hipótesis y transmite sus predicciones a las otras regiones del cerebro. Estas señales se llaman descendentes porque se inician en áreas cerebrales de alto nivel, como la corteza prefrontal, y poco a poco se desplazan a áreas sensoriales de bajo nivel, hasta por ejemplo la corteza visual. La teoría dice que estas señales expresan una nube de hipótesis que nuestro cerebro juzga posibles y desea poner a prueba. En el nivel de las áreas sensoriales, más profundas, más bajas, esta hipótesis entra en contacto con los mensajes ascendentes, sensoriales, que cogemos provenientes del mundo exterior, por ejemplo, el ojo. En ese momento, el modelo se confronta con la realidad. Es entonces cuando se calcula la señal de error, la diferencia entre lo que el modelo predice y lo que se observa. La señal de error remonta de las cadenas cerebrales involucradas paso a paso y ajusta la hipótesis del modelo en cada uno de ellos. Cuando no se detecta ningún error, significa que el modelo que se ha ajustado es por ahora correcto. No sería necesario remitir ninguna información más arriba para la cadena entrante. Se quedaría ahí. Solo la información que no se espera logra pasar al nivel superior. En cada nivel se ajustan las predicciones o se activa todo un conjunto nuevo de expectativas para hacer más justicia a la información que entra de abajo del mundo real y vuelven de nuevo a propagarse hacia abajo otra ola de previsión. Mediante tantos ciclos de este proceso como sean necesarios y con la frecuencia todo en un instante, el cerebro acaba por conformar una hipótesis suficientemente buena, aunque siempre provisional y cambiante, acerca de lo que hay ahí fuera. Así que la automatización de cualquier habilidad, por tanto, no sería más que el proceso de optimizar las hipótesis que el jugador posee y que se van ajustando gradualmente con los datos del ambiente por ensayo-error y por el aprendizaje de escenarios que se reproducen en el juego. El modelo interno que va generando el cerebro se refina a medida que se compila información nueva de la información sensorial. De esta manera nunca dejaríamos de aprender, a pesar de tener automatizadas habilidades como la marcha, la carrera. Por ejemplo, cuando corremos en espacios naturales, en la que el pavimento es irregular o inestable, en cada pisada el control cognitivo está presente y debe hipotetizar qué alternativa de movimiento permitiría un ajuste a esas necesidades para evitar tropezarme, no doblarme el tobillo o tener una pisada biomecánicamente eficaz para impulsarme. Y para ser más eficaz, este sistema de control posee tres subsistemas que actúan temporalmente en momentos distintos y aseguran que nuestro comportamiento siempre pueda ser adaptativo.
Podríamos diferenciar, por un lado, aquel que control más reactivo, que requeriría esperar a las consecuencias de acción, decidir y ejecutar, y por otro, un control más proactivo, que es aquel mecanismo de error de predicción que hemos definido, y el cual permite una anticipación del jugador. Y esta a su vez se podría dividir en dos, según su magnitud, lo denominado de alto o bajo nivel. Por último, este nivel reactivo que hemos dicho, una vez ejecutada la acción, el sistema todavía posee opciones de ajustar la conducta a los cambios inesperados gracias a un control más reactivo. Gracias al control de alto nivel, cuando el jugador detecta pronto que su predicción no se va a cumplir, los cambios se producen a un nivel cognitivo, es decir, puede decidir cambiar su intención y por lo tanto la regla de acción que tenía prevista usar. En este caso se produce una falta de coincidencia entre el resultado de acción deseado y el resultado pronosticado. Por ejemplo, cuando había previsto solucionar la situación de juego con un lanzamiento en carrera mediante una bandeja, pero el sistema detecta que si mantiene dicho objetivo, el oponente terminará taponando. Es entonces cuando el sistema permite ajustar la intención y por tanto ser flexible, para evitar cometer el error que podía darse, cambiando la conducta de lanzamiento en bandeja por otro tipo de lanzamiento, por ejemplo, sobrepasando el aro. Por otro lado, también sabemos que existe una gran variabilidad cuando el jugador ejecuta dentro de sus propias acciones. Nunca, recordar, se repite el mismo patrón de movimiento. Incluso en aquellas acciones cerradas, como por ejemplo puede ser un tiro libre. El motivo, como recordar, es que el jugador comete errores en la aplicación de fuerza en las primeras fases del gesto, que pueden compensarse para que el gesto siga siendo efectivo en las articulaciones más distales o proximales al balón. Este se llama este control, que permitiría ese ajuste de bajo nivel o control biomecánico y permite identificar el error relacionado con la propia acción motriz una vez lanzada, pero no finalizada, posibilitando ajustar la cinemática y la biomecánica de la conducta del jugador. Por ejemplo, un jugador puede corregir continuamente pequeños errores durante la acción de botar cuando intenta superar a un adversario, modificando ligeramente la altura, la flexión del codo o la distancia del balón con respecto al oponente o al propio cuerpo. Estos dos sistemas que son proactivos y que no requieren la feedback de la acción, no requieren esperar las consecuencias de la ejecución de la habilidad, no siempre detectan el error a tiempo o no son capaces de prevenirlo. Así que el jugador ejecuta una acción no 100% efectiva y aparece el error. Es ahora cuando el control reactivo es capaz de, ante lo inesperado o lo que esperaba pasar y no se produce, seamos capaces de reaccionar a tiempo para dar solución a un comportamiento erróneo. El control reactivo que debe detener la acción en curso, después ya a veces ha lanzado, intentar decirle stop, inhibirla y buscar una alternativa que evite que el error sea mayor. Con la definición de estos tres tipos de control cognitivo, finalizaríamos el entendimiento de la acción hábil del jugador durante el juego, sobre todo en aquellos jugadores expertos. Ahora os dejamos algunas consideraciones muy generales de cómo intentar generar escenarios de aprendizaje que faciliten ese comportamiento adaptativo y flexible del jugador. En primer lugar, debemos optar por proponer contextos que siempre hay interacción motriz de oponentes, de compañeros, que permitan ir ajustándose a lo que se observa para anticipar lo que va a ocurrir. Segundo, deben ofrecer un elevado nivel de incertidumbre. Aunque queramos repetir condiciones estables para que el jugador detecte las reglas que están detrás de esas condiciones, constantemente el nivel de incertidumbre debe ser manipulado para que el jugador tenga que aprender a adaptarse a él. En tercer lugar, las tareas en las que aparecen estímulos inesperados y sorpresivos son necesarias siempre, de tal manera que el jugador nunca sea capaz de anticipar la conducta, estimulando por tanto el control reactivo. Además, también tendríamos que ser capaces de proponer cambios
de normas durante la propia tarea que cumpliría con el mismo objetivo anterior. Tener que decir stop y adecuarme a las nuevas condiciones. En este ejemplo, por ejemplo, es muy útil prohibir conductas que están muy automatizadas, por ejemplo, votar, como jugar con juegos donde no se puede votar y desplazarse con el balón en las manos. Esto ayudaría a incentivar la capacidad de inhibir aquellas conductas que son automáticas y se lanzan ante contextos que estamos habituados. Todas estas características incentivarían los tres sistemas de control y ayudarían poco a poco a que las habilidades que se van adquiriendo sean más eficaces en el sentido que sean más adaptativas y más flexibles. Y ya para finalizar, hacemos un resumen de las ideas más importantes que hemos recogido en este tema. En primer lugar, las técnicas deportivas que definen la acción hábil del jugador no son acciones totalmente automatizadas como los otros. El jugador debe actuar siempre o casi siempre de manera flexible a los cambios del entorno. Para ello, la habilidad está dirigida por un sistema de control cognitivo. Este sistema se encarga de gestionar incertidumbre y los conflictos en entornos que son propios del baloncesto, llenos de incertidumbre y de variabilidad. Y existen tres tipos de control: el proactivo de alto nivel, el proactivo de bajo nivel o biomecánico y el reactivo. El control cognitivo de alto nivel permitiría detectar el error antes que se produzca y por tanto permite el desarrollo de la conducta de anticipación del jugador. Por otro lado, el control biomecánico de bajo nivel permite detectar el error durante el curso de acción y por tanto modificar la acción motora que se está ejecutando. Y por último, el control reactivo permite el control de nuestro automatismo ante situaciones nuevas o inesperadas, posibilitando que la conducta sea más flexible. Así que nuestra metodología de enseñanza debería garantizar el desarrollo de los tres sistemas de control, sin olvidarnos de ninguno. Hasta aquí la lección de este tema. Os veremos en breve exponiendo el último apartado del tema 1 relacionado con las bases neurocognitivas de la adquisición y el desarrollo de habilidades específicas.